Isaías lo tiene, capítulo 31. Leemos un versículo. En el verso 31. ¿Lo tiene? Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero el 31, los dos son clave, pero dice que iba a ser, venían días donde iba a ser un nuevo pacto. Puede sentarse, por favor. Venían momentos donde iba a ser un nuevo pacto el Señor. ¿Dónde comienza la historia? Vamos, ayúdeme. ¿Dónde comienza la historia? Si me ayuda, hermano Julio, que hay un pum, pum, hay un eco. ¿Dónde comienza la historia? Vamos, ayúdeme. No va a decir cuando Dios creó los cielos y la tierra, y es verdad, y comienza. Pero en cuanto a la historia de Dios tratando con el ser humano, la historia, el Nuevo Testamento prosigue la historia comenzada ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Usted está acá, ¿verdad? El Nuevo Testamento prosigue a la historia que comenzó en el Antiguo Testamento. Y ustedes se dan cuenta en Génesis capítulo 3, ¿verdad? En Génesis capítulo 3 pasa un evento del cual tanto hemos hablado. Y ahí comienza algo que donde el Señor, donde Dios da una profecía en ese lugar. Hay una profecía que se remonta al futuro. Muy tiempo después, mucho tiempo después. Y entonces el Nuevo Testamento prosigue la historia comenzada en el Antiguo Testamento. Y es por eso, escúcheme eso. Se cuenta de algo, una anécdota. Cuando hablamos de anécdotas, es algo verídico. Se cuenta de una anécdota de un misionero. Va un misionero hacia un lugar y solo reparte Nuevos Testamentos. Y ese lugar, los habitantes de ese lugar lo leen y hablan sobre esto, pero le preguntan, ¿y dónde está la otra parte? ¿Usted me escuchó? ¿Dónde está la otra parte de esto? Porque es verdad, el Nuevo Testamento revela las situaciones de las cuales hablaban. Escuche lo que le dije al principio. El Nuevo Testamento prosigue la historia comenzada ¿dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Dónde se profetiza el nuevo pacto? En el Antiguo Testamento. Y se cumple, ¿verdad?, en el tiempo que vamos a ir viéndolo poco a poco. Recuerde que estamos haciendo una introducción. Y hay cosas que vamos a hablar, hermanos, sobre. Yo le hacía una mención. Por ejemplo, vamos a hablar así, no vamos a ir en detalles con los evangelios ni con el libro de los Hechos, pero si usted tiene una pregunta, la puede hacer. ¿Me escuchó? Si usted tiene una pregunta, la puede hacer conforme al tema, lo puede hacer o un comentario. Ahora, hay un detalle muy importante. Y es, el Nuevo Testamento cubre una era de mucho significado en la historia del ser humano. Escuche eso. El Nuevo Testamento cubre una era. Por ejemplo, vea esto. Cuando Jesús vino, en el Antiguo Testamento casi no se hablan de los demonios. Sí, se hablan de los ídolos y se hablan que los que sacrificaron los salmos, usted ha leído, y que los que sacrificaron el pueblo de Israel eran demonios y todo eso. Pero escuche, cuando Jesús apareció, Él manifiesta la autoridad y empieza a sacar los demonios. Eso no pasaba en el Antiguo Testamento. Es algo interesante. Lo que le estoy diciendo es que en el Nuevo Testamento cubre una era de mucho significado en la historia del ser humano. Y aquellos años donde Dios se hizo hombre y trajo salvación a una humanidad perdida. Escuchen, el Nuevo Testamento donde pasa este evento poderoso, donde Dios se hace un ser humano y trae salvación a la humanidad perdida. Es donde el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pasan cosas que nosotros hoy en día las estudiamos, otras las vivimos, otras estamos por vivirlas. Es en el Nuevo Testamento. Vamos a comparar un poco los dos testamentos. Y yo quiero que usted me ayude sobre esto. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Y esto es como para clases de recién convertido, ¿verdad? Pero el problema es que usted tiene muchos años y no sabe.
Ese es el problema. ¿Cuántos años tiene el Antiguo Testamento? Vamos, hermano Oscar. Usted que habla en lengua, gloria al Señor. No, no es eso, ¿verdad? Vamos, usted que vino a la vigilia anoche. ¿Cuántos libros tienen? Y ya va el índice y dice ahí que los cuenta. No, así no cuenta. Aleluya. Y el Nuevo Testamento tiene 27, ¿correcto? ¿Estamos bien? ¿Cuántos capítulos tiene el Antiguo Testamento? No me lo puedo de memoria, no le puedo exigir a usted que lo sepa. Si lo sabe, gloria a Dios. Pero yo tampoco me lo sé de memoria en cuanto a los capítulos. Los capítulos que tiene el Antiguo Testamento son 929 capítulos. Y el Antiguo. Y el Nuevo Testamento tiene 260 capítulos. Así lo han dividido. Recuerde que la escritura al principio no se escribió con capítulos ni con versículos. Está aquí, ¿verdad? No se escribió en versículos ni en capítulos, sino que era una sola escritura. Abarca más de 4000 años el Antiguo Testamento. ¿Cuántos años? Más de 4000. ¿Y cuántos años en cuanto a en cuántos años más o menos se escribió el Antiguo Testamento? ¿A cuánto abarca? Más de 4000 años. ¿Cuántos años abarca el Nuevo Testamento? Vamos, ayúdeme. Deme algo, deme una idea. ¿Cuántos? Ya empezó a pensar, ¿verdad? Sobre eso. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? 2020 años. ¿Cuántos años? Escuche la idea. Lo que pasa es que lo que le estoy preguntando, usted se remonta a los años de historia del Nuevo Testamento. Escúcheme esto. Estamos hablando comparación de los dos. Tiene capítulos, ya lo dijimos. Y lo que abarca, el Antiguo Testamento abarca más de 4000 años de historia. Cuidado con esto porque no estamos diciendo cuánta historia abarca la iglesia. ¿Me escuchó? ¿Cuánto tiempo abarca lo que es el Nuevo Testamento? 100 años. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos años aproximadamente abarca? Unos 100 años o un siglo. Oiga bien, no estamos hablando cuánto abarca la historia de la iglesia. Estamos hablando cuánto abarca en lo que es el Nuevo Testamento, en el tiempo que se escribieron los evangelios, las cartas y todos los otros libros. Abarca el lapso del primer siglo. En ese primer siglo se escribieron. ¿Está acá? ¿Y cuántos autores alrededor del Antiguo Testamento? Más o menos cuánto. Entre los dos testamentos, usted ha escuchado cuántos autores han tenido, ¿verdad? ¿Cuántos más o menos? 40 por ahí, ¿verdad? Pero no los hemos separado. Alrededor, en el Antiguo Testamento tenemos alrededor de 31 autores. Y en el Nuevo Testamento alrededor de, ya decir 9, claro, la suma, restamos 9, ¿verdad? Llegamos a 40. Entonces, el Nuevo Testamento responde, mire esto. Hay preguntas que en el Antiguo Testamento no se podían responder. La gente lo tenía, no se podía responder. Entonces en el Nuevo Testamento responde a las preguntas más significativas que las personas hayan hecho jamás. Como por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la vida? En el Antiguo Testamento no se podía ver claramente cuál era el propósito de la vida. Pero en el Nuevo Testamento usted ve versículos como por ejemplo donde Jesús dice, yo sé para qué he venido, yo sé para qué los he elegido, yo sé para qué los he llamado. ¿Sí me explico? En esa parte Dios habla acerca de Israel que los eligió para manifestar el poder de Él y otras cosas más, para mostrar la grandeza de su nombre, para muchas cosas más. Pero hablando más específicamente, en el Nuevo Testamento respondemos a las preguntas más significativas que el ser humano se hace. Y una de ellas es, ¿cuál es el propósito de la vida? Y a veces hemos hablado acerca del propósito de la vida. Usted tiene que estar definido. ¿Para qué usted está en esta tierra? Usted no está solo para sentarse en la banca. Usted me escuchó, ¿verdad? Usted no está solamente para escucharme a mí. Usted está para algo más. Por eso es que tenemos que tener claro cuál es el propósito de la vida. ¿Para qué Dios me eligió? ¿Para qué Dios me llamó? ¿Para qué Dios me creó?
Y para saber eso, usted tiene que ir a la palabra de Dios. Para entender eso, usted tiene que ir a la palabra del Señor. Pero es interesante, hermano, que muchas veces hablamos de esos temas y usted sigue sin saber para qué usted está en la tierra. Sí, es verdad. Y hablamos y lo mencionamos y lo decimos y yo le pregunto, ¿y cuál es el propósito de Dios para su vida? Bueno, y empieza con las vocales. Usted no sabe para qué está en la tierra. Y de repente usted ve haciendo a alguien una cosa y después está haciendo otra, y después está haciendo otra. Esto es como los que cambian de carrera hasta 5 veces en la universidad porque no saben lo que quieren. Y preguntamos, ¿y para qué usted está en esta tierra? ¿Para qué Dios lo formó? ¿Para qué Dios lo creó? ¿Para qué Dios lo llamó? ¿Cuál es el propósito que Dios le haya dado la vida? Y el Nuevo Testamento también responde a preguntas como, ¿hay alguna verdadera esperanza? Y se recuerda que en el Antiguo Testamento los rabinos son los que dicen, los que explicaban que habían 2 lugares, el seno de Abraham y los otros lugares, y luego el Nuevo Testamento viene y nos aclara algunas cosas. Viene y Jesús nos habla del paraíso. Viene y Pablo nos dice, yo voy a estar con Cristo. Entonces al partir yo dejo este cuerpo, voy con Cristo presente a Él. Y viene la palabra del Señor, nos enseña de que hay una verdadera esperanza para el que es creyente. Hay esperanza. Entonces en el Nuevo Testamento nos habla también de cómo es Dios. ¿De quién es Dios? ¿Quién es Dios, hermano? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Vamos. Creador, pero ese es un título. Y es correcto, es todopoderoso, es otro título. Y tiene, algunos dicen que tiene más de 1000, y otros dicen que tiene más de 100, y otros dicen que tiene como 90. Son títulos. Y algunos los hemos experimentado en diferentes áreas. Por ejemplo, uno de los títulos de él es, o atributo es sanador, ¿verdad? Títulos. Y lo hemos experimentado cuando nos sana y se manifiesta a nosotros como sanador. Es un título que él tiene. Pero creador, entonces todopoderoso, sanador, libertador, son títulos. Pero ¿quién es Dios? Y la respuesta que nos la da la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla con una mujer llamada samaritana y le dice, Dios es espíritu. Esa es la respuesta que la palabra de Dios nos da. Lo demás son títulos. Entonces, y nos describe cómo es Dios y habla de eso, ¿verdad? Y habla de que es todopoderoso, habla que es sanador, habla que es creador. Y esa respuesta nos encontramos en la palabra, en lo que es más que todo específicamente en el Nuevo Testamento. Ahora, hay otra de las preguntas que nos da respuesta en el Nuevo Testamento y es, ¿puedo ser librado de la culpa del pecado? Yo pregunto, ¿en el Antiguo Testamento se quitaban los pecados? ¿Qué pasaba? Se cubrían. Entonces en el Antiguo Testamento no tenemos respuesta exactamente sobre nuestros pecados. Pero venimos al Nuevo y el Nuevo Testamento nos habla de que nuestros pecados son quitados. Pero no allá. Es en el Nuevo que lo encontramos. Es por eso que allí nos encontramos preguntas muy significativas que las personas se hayan hecho. Otra de las preguntas, ¿verdad? Y también habla ya, pero cuando vemos manifestado, por ejemplo, ¿cómo yo sé que soy amado? ¿Cómo yo sé que Dios me ama? Vamos, dígamelo. Hay una muestra, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que Dios me ama? El Nuevo Testamento. ¿Cuál fue la evidencia de que Dios me ama? El Nuevo Testamento dice, porque de tal manera entregó a su Hijo. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, soy amado, claro, y Jesucristo, la palabra de Dios, es la profunda respuesta. Jesucristo es la respuesta. A veces, escúcheme eso. Muchas veces hay lemas que se sacan como esto. No estoy haciendo referencia, esto lo escuché hace mucho tiempo. Y dicen, Jesucristo es la respuesta.
¿correcto? Sí, pero alguien dijo, un ateo, la pregunta es, no, la cuestión es de cuál es la pregunta. Si Jesús es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? ¿Usted me escuchó? Y no me agarró. Porque el ateo siempre anda buscando algo donde agarrarse. ¿Sí me escuchó? Porque nosotros hacemos énfasis. Jesús es la respuesta, ¿pero a qué? A mi economía. A cuestión del pecado, hermano, específicamente. ¿Sí me explico? Y lo demás viene añadido. ¿Sí, claro? Pero la respuesta a la cuestión del pecado, Jesucristo es la respuesta. Y claro, todas las demás cosas, pero específicamente es eso. Por eso es que alguien dijo, eres un ateo, decía. Sí, pero la pregunta, ¿cuál es? Si es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Haciéndose, queriendo hacer como una mofa, una burla, ¿verdad? El propósito que vamos a desarrollar en este estudio es este, vamos acá. Es ayudar a ver el contenido. Hay un contenido que vamos a escudriñar en la palabra de Dios, específicamente en los evangelios y específicamente en el libro de los Hechos. Vamos a ver la unidad y la progresión de las escrituras dentro de lo que estamos mencionando. Primero, contenido, unidad y cómo progresar. Hay cosas que usted no ha notado porque no hemos hecho un estudio como esto, como por ejemplo, vamos a ver cómo Jesucristo desarrolló el ministerio de él en Galilea. Y también hay otra etapa donde Jesús desarrolló su ministerio en Nazaret. ¿Sí me escuchó? Por ejemplo, Marcos desde el capítulo 11 para arriba está hablando de la semana de la Pascua, donde iba a ser crucificado, 11, 12 por ahí. Y todos esos capítulos anteriores habló de lo poquito que hizo en los 3 años. Es algo muy interesante. Usted tiene que saber, bueno, ¿y aquí en qué tiempo está hablando? ¿En qué tiempo está hablando el escritor? ¿En qué momento? ¿En qué etapa de la vida de Jesús pasó esto? Vamos a ver, por ejemplo, su niñez. Vamos a ver su adolescencia, vamos a ver lo que menciona. Y usted dirá, bueno, hay una parte que menciona, sí, pero vamos a ver esa parte de los escritos con alguna narración que hace alguien allá de confianza. No se mire, hay enseñanzas ahí donde dice que Jesús pasó allá por la India. Eso no es nada correcto, eso no es correcto. Entonces el propósito de este estudio es ayudar a ver el contenido, a ver la unidad, a ver la progresión de las escrituras del Nuevo Testamento, porque hay un contenido que muchas veces nosotros ni hemos escudriñado dentro de la palabra y necesitamos hacerlo. Necesita usted hacerlo y necesito hacerlo yo. Otro de los propósitos, porque siempre hablamos de propósito, siempre tiene que haber un propósito. El propósito de la serie anterior que traíamos era, por ejemplo, ver muchas de las características, ver las causas acerca de la apostasía. Hoy estamos hablando acerca del propósito de esto y es ver el contenido de lo que es estos libros que vamos a llevar a cuenta. Ahora, escuche esto, otro de los propósitos es poder comprender el contenido. Esa es una de las cosas interesantes. Poder comprender el contenido. ¿Sabe por qué? Porque hay momentos que los capítulos que ponemos del arrebatamiento se los damos a la segunda venida. Y capítulos que son de la segunda venida los damos al arrebatamiento. Y uno dice, pero los mismos están usando. ¿Y cuál es la diferencia? Y unos son para uno y otros son para otro. No puede ser que los mismos versículos usemos para la segunda venida y para el arrebatamiento. Entonces solo hay una cosa. ¿Sí me escuchó, verdad? Entonces tiene que entender qué parte está hablando de cuál, qué parte está mencionando a qué cosa. Para comprender el contenido del Nuevo Testamento, específicamente lo que mencionábamos, otro de los propósitos es observar los temas y el énfasis que se encuentra en ellos. Hay énfasis que se encuentra en lo que es en los temas. Otro de los temas es descubrir las ideas principales y los rangos singulares de cada libro. ¿Cuál es la idea principal, por ejemplo, del libro de Marcos? Vamos, alguien me ayuda. ¿Cuál es la idea principal del libro de Juan? ¿O cuál es la idea principal del libro de Mateo? ¿O el libro de Lucas? ¿Cuál es? ¿Alguien tiene una idea? ¿O está solo por estar ahí en la Biblia? ¿Cuál es la idea principal del libro? Es como vea esto.
En Juan la idea principal va por ese lado, pero está más enfocado en presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios tiene que mencionar, ¿verdad?, las otras partes. Y como Hijo de Dios habla del verbo, Él es el verbo. Presentar a Jesús como el verbo, presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Y mencionaremos otras ideas principales, eso sí vamos a detallarlo, pero no nos vamos a detener cuando llegue el momento. Y otra es descubrir las ideas principales y los rasgos singulares de cada libro. ¿Por qué Marcos? Usted, mire, lo que pasa es que usted cuando lee, o yo cuando leo lo que es los evangelios, pensamos que los escribieron porque así tenían que escribirse. No, todo tenía un objetivo y un propósito. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos hablado? Si hay una persona que se va a referir a universitarios, no va a escribir de la misma manera que escribe a gente que solo la sabe leer y escribir. ¿Usted me está escuchando? Es correcto. Ese es el detalle. Entonces tenemos que tenemos que descubrir la idea principal y los rasgos singulares de cada libro. Y haciendo énfasis, ¿verdad?, que el Nuevo Testamento significa, en realidad significa nuevo pacto. Entonces, ¿por qué se le llama testamento? No vamos a entrar en eso, pero lo más correcto sería nuevo pacto. Nuevo pacto. Queremos ver una de las cosas, hermanos. Es importante no solo comprender el énfasis de cada evangelio individual, sino combinar los 4 evangelios. Por ejemplo, hay un evangelio que dice que el gallo cantó 2 veces y hay otro que dice que cantó 1 vez. ¿Y cuál es lo correcto? No vamos a entrar ahorita en ese detalle, o lo estoy mencionando. 2 o 3 veces, sí, pero en otro dice que solo cantó 1 vez. Y están hablando del mismo evento, del mismo gallo. Yo creo que, nada, sí, están hablando del mismo evento, no sea el mismo gallo, pero sí el mismo evento. Si era un gallinero, pudo haber sido otro gallo, ¿ok? Pero están hablando del mismo evento. Es importante saber eso de que en uno dice, ¿verdad?, que eran 2 ciegos y que en otro era un ciego. Uno dice que iba entrando a Jericó, el otro dice que iba saliendo de Jericó. ¿Cuál está en lo correcto? No, los 2 están en lo correcto, pero entonces, ¿cómo analizar esa parte? Es importante no solo comprender el énfasis de cada evangelio individual, sino combinar los 4 evangelios. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en este estudio, en esta serie. Y el libro de los Hechos, ¿cuántos han leído todo el libro? Yo le voy a dejar de tarea a usted que lea todos los libros. Todos los libros significan el Antiguo Testamento y el libro de los Hechos que vamos a estar hablando sobre ello. El libro de los Hechos sigue a los 4 evangelios. Ahí entra como que la historia, ¿verdad? Hechos es el libro de la historia de la iglesia del Nuevo Testamento. Y por eso es que alguien hace énfasis y dice, la historia se sigue escribiendo. Y por eso es que alguien dice, el libro de los Hechos no se ha terminado, porque la historia de la iglesia se sigue escribiendo. Claro, ya no tomándolo como inspiración, ¿verdad?, y metiéndolo dentro del canon, no, sino que tomándolo como que la historia no ha parado hasta que Cristo venga por su iglesia. ¿Lo tenemos claro? Entonces, el libro de los Hechos de la historia de la iglesia, el Nuevo Testamento. Y escuche esto, hermano. Vamos a estudiar sobre las fuerzas políticas. Esto es muy importante, porque hay algo que se menciona o lo hemos dicho, de que qué tipo de personas estaban gobernando en ese tiempo. No era casualidad, escuche esto, no era casualidad que Roma estuviera gobernando en ese momento. Por ejemplo, los romanos mantenían un orden muy estricto. No permitían revueltas, no permitían movimientos de revoluciones. A quien ocasionaba eso, lo crucificaban, porque no querían verse en un punto de que estos grupos se levantaran en contra del imperio. Tenían todo controlado, tenían todo no en orden, pero controlado. Y ellos eran muy cuidadosos en eso. Entonces, mire esto, por eso es que los judíos expectaban al Mesías. ¿Cómo lo expectaban? Como un libertador. Y Jesús vino, como lo describe parte de la Biblia, porque también la Biblia describe a Jesucristo como un libertador.
pero también lo describe como el siervo humilde que vino. Y es eso lo que los judíos no aceptan a cierto grupo. Entonces el libro, vamos a estudiar las fuerzas políticas que existían en ese tiempo, que no estaban por estar, sino que había algo que Dios tenía planeado todo. Estaban las instituciones, cómo estaban institucionalizadas. Cómo las instituciones estaban organizadas. Los movimientos y las ideas que formaban parte del mundo romano y el primer siglo en ese tiempo. Porque si usted ve, mire esto, lo que sucede es de que habían movimientos e ideas que estaban formados, y dentro de ello estaba lo que es el ambiente religioso. Y el ambiente religioso estaba formado por 5 grupos, no eran solamente fariseos y saduceos, habían más. Y vamos a ver esos grupos, ¿por qué? ¿Y por qué solo sobresalen 2 grupos? Pero también se mencionan los otros. Por ejemplo, estaban los herodianos, que eran judíos, pero que apoyaban a Herodes. Eran seguidores de Herodes, pero también judíos queriendo guardar la ley a su manera. Entonces vamos a estudiar todas esas fuerzas políticas que había en ese primer siglo, para que usted vea por qué Dios en su debido tiempo, que era ese tiempo, mandó a Jesucristo para que naciera ahí. ¿Por qué tuvo que nacer en un pesebre y no en un lugar diferente? Todo tiene un sentido. No es porque, bueno, que salga como salga. No. Todo tiene un orden. Todo tiene una dirección. Y eso tenemos que prestar atención nosotros. Vamos a estudiar sobre fuerzas políticas, sobre las instituciones, sobre los movimientos, qué tipo de movimientos habían, las ideas que formaban parte del mundo romano del primer siglo. ¿En qué siglo estamos? No, si usted no sabe dónde está. ¿En qué siglo estamos? Y vamos a contemplar algunos de los acontecimientos que tuvieron lugar y que influenciaron la vida de los tiempos del Nuevo Testamento. Hay cosas que necesitamos aprender, hermano. El problema nuestro como ser humano es que muchas veces creemos que lo sabemos, y cuando nos damos cuenta no sabemos lo suficiente. Todos sabemos, estoy en acuerdo con eso. Todos sabemos, pero no sabemos lo suficiente. Y por eso es que necesitamos aprender a diario. Por eso es que necesitamos escudriñar. Muchas veces, mire, escudriñar la palabra por todas las cosas, ¿verdad? Pero muchas veces para entender algo necesitamos entender un poco de historia. Eso es lo que pasa. No, la palabra de Dios lo primero. Vaya, lea la Biblia 2, 3, 4, 5 veces. Vaya y hágalo. Pero lea un poquito de historia. ¿Sí me expliqué? Lea algo de lo que está pasando, de lo que sucedió en aquel tiempo. Y vamos a ver los imperios. Por ejemplo, el hermano la vez pasada mencionaba sobre el imperio griego. Vamos a ver dónde surgió, dónde comenzó, cómo termina. Porque todo tiene sentido, todo tiene una dirección de parte de Dios, y necesitamos enfocarnos en esa área para ver nosotros cómo es que Dios obra en diferentes tiempos. Cómo es que Dios obra en su vida en diferentes momentos. Necesitamos ver, hermano, una de las cosas es, se me pasaba por alto. Yo a usted le voy a pedir de que traiga papel y lápiz. Escriba cosas que a usted le van a ayudar, que le van a servir. Y sabe una de las cosas, el otro día alguien mencionaba algo, y dicen que la escuela bíblica, nosotros damos clases acá, a nivel de instituto bíblico. Créame que es así. Y cuando hablamos de historia, cuando se habla de historia en el instituto bíblico, lo hablamos igualito acá. Aprovéchelo. ¿Sí me explico? Tome ventaja de eso. Y después no diga, yo no fui a un instituto bíblico. Dé gracias a Dios por lo que aprendió. Pero si no trae, ni escribe en su dedo gordo en algún lugar, escriba. Pero escriba algo. El problema es que usted quiere retener todo en su cabeza. ¿Usted me escuchó? Y ese es un gran problema. ¿Cómo va a retener 45 minutos de estar hablando a alguien? ¿Cómo? Es difícil. Si no, los estudiantes en la universidad fueron un genio. ¿Correcto, estudiantes? Y los que estudiamos una vez.
si no tomáramos ninguna nota. Y yo recuerdo haciendo énfasis sobre esto, hermano. Y dice un cirujano, que es pastor también. Yo iba, dice, cuando me tocaba hacer los estudios de los cuerpos abiertos y los órganos, con mi libreta y lápiz. Y cualquier cosa que decía el tutor, yo lo escribí. Cualquier pregunta que le hacía, yo lo escribía. Escuche esto, dice él: yo no me dejara operar por un estudiante que sacó 80. Usted sí, ¿verdad? Lo opero yo. Ven, aquí le meto el bisturí si quiere que me saque 0 porque no fui. Usted se dejara operar si usted sabe que el estudiante de cirugía se sacó un 75%. Eso significa que hay 25% que desconoce. ¿Y cómo se le corta esta tripa aquí? No importa, le cortó la arteria. Porque tiene que tomar nota. Y hacíamos énfasis en esto de tomar nota, de aprender. Cuando es cuestión de salud, ¿verdad? Está jugando con la vida. Y uno decía cuando estaba estudiando computadoras, bueno, allá se arruinó una computadora, en ese tiempo valían $500, 400, 300, se paga una computadora, pero lo cortó la pierna equivocada. ¿Cómo se la pone? Necesitamos tomar notas para aprender y poner atención para aprender más. Pero escucha muy bien, es difícil que retengamos bastante, no lo estoy hablando de todo, de bastante. Cuando no tomamos aunque sea un apunte, el versículo. A ver, la mayoría tiene la Biblia abierta, pero los que no la tienen, ¿en qué versículo leímos? Yo sé que no se recuerda, porque ya estuvimos hablando de cantidad de tiempo y ya le metimos un montón de información a la cabeza. ¿Sí me escuchó? Ve lo importante que es. Y yo a veces digo, yo aunque sea el título de la predicación y la cita bíblica la voy a escribir. Es que eso del inglés con español es un problema. The title, ese da título. El título, el tópico, yo lo voy a escribir. Ni hablo español ni inglés, a ver qué hablo, pero ¿me entiende? ¿Me doy a entender? Porque algo tiene que quedar marcado. Y sobre todo los apuntes de la palabra de Dios. Usted no sabe si el día de mañana usted va a un apunte de eso y Dios lo ministra a través de esa palabra que usted escribió. Haga énfasis en eso. Haga como un esfuerzo en esa parte. Y es bien, hermano, es muy interesante el problema. Y los estudiantes, los que estudiamos tanto en el área de la iglesia o el área de lo secular, sabe, y más los seculares. Yo digo, cuando uno paga, uno presta más, uno va con toda su libreta. Cuando va uno a conferencias, o a cursos acelerados. Cursos acelerados significa que lo que va a sacar en unos 2 meses o 3 meses se lo dan en un par de horas el mismo día. Ese día usted va a tomar nota lo más que pueda, porque esas son clases de 2 meses. En un momento se la van a darle 2 meses. Y entonces uno va y toma nota. Cuando uno va a conferencia de X razón, quizás no de esta área o de otra área, uno va con todos sus apuntes listos. Y yo recuerdo, fui a una de ellas hace poco, duró como 1 hora y media. Yo tomé, creo, como 17 notas, pero así notas de renglón. Y a veces me pongo a repasarlas. Y son cosas muy poderosas, muy interesantes. Por ejemplo, yo les digo esto. La guerra, eso es un apunte, haciendo énfasis acerca de tomar nota. La lucha, ¿dónde se libra? Se libra en la mente, ¿correcto? ¿Correcto? Este es un apunte de los que tomé, pero la pelea es por su corazón. El diablo está luchando por quitarle, porque si tiene su corazón, tiene todo. ¿Sí me explico? Si tiene su corazón, le mete de todo. Y de ahí salen todas las cosas. Y por eso es que la palabra del Señor dice, dame, hijo mío. Porque la lucha, la batalla es acá, pero la guerra, la pelea es por tomarlo a usted, por tomar su vida. Es eso el detalle. Es tan importante tomar notas. Tome notas. Y recuerde, iglesia, recuerde sobre estas situaciones. Es que nosotros vamos a estar hablando vamos a estar introduciéndonos en cada libro, pero de diferente perspectiva, diferentes situaciones. Hay cosas, mire esto, hay cosas, por ejemplo, porque hay momentos donde Dios le habló a José, ¿sí o no? Pero hay momentos donde Dios le habló a María.
pero cada uno necesitaba que se le hablara. ¿Sí me expliqué? Porque Dios pudo hablarle solo a María, pero había un problema con José. Correcto. Y esa parte la vamos a ver. Vamos a ver por qué o en qué dirección Dios le habló a uno, en qué dirección Dios le habló al otro. No les habló igual. A María se le apareció en vivo, pero a José no. Y eso es lo que está pasando muchas veces con nosotros. Dios nos habla de una manera diferente. Y no me quiero meter a estas situaciones. La palabra es sobre todas las cosas. Quiero que me escuchen. Y lo que le quiero decir, Dios lo pone de una manera que usted lo comprenda, de una manera diferente, de una manera distinta. Y por eso es que hay muchas formas de expresar la palabra del Señor. Hay cosas, hermano, donde usted tiene que comprender o tenemos que comprender. Y en esta serie lo vamos a ver. Cosas como, por ejemplo, vea esto. Hay cosas donde tenemos que aprender en cuanto a la historia. Mire, la historia es tan importante porque si alguien dice que si no sabe su historia tiende a repetirla. Y hay una ley, hay una regla, lo que es en Alemania, de enseñarle la historia del Holocausto a los estudiantes, para que vea lo que pasó, el pueblo, lo que el pueblo ese alemán hizo siglos atrás. ¿Sí me estoy explicando? No siglos, sí, tiempo atrás, no tantos siglos, ¿verdad? Siglos son 100 años, hace como 200 años, 100 años y medio fue. Pero hay una regla, hay una ley, que es enseñarle la historia de lo que pasó en ese tiempo. Y necesitamos aprender de la historia en cierta medida. Yo lo que quiero hacer énfasis, porque esto era una introducción, es que usted no se lo pierda, hermano. Haga el esfuerzo, venga con una actitud de poder aprender, de querer aprender, de preguntar, de hacer un comentario, de hablar, de opinar. No tema en preguntar. Y hemos mencionado sobre las preguntas, ¿verdad? Yo diría, no aprende solamente el que no pregunta. Y alguien decía, ¿verdad? Cuando no hay preguntas es o lo aprendió todo o no se le quedó nada. Es que eso es. Y mire, y una de las características nuestras es, de las características nuestras aquí, es que yo le pregunto algo y usted no responde. Entonces yo pregunto algo general y nadie responde. Entonces yo le pregunto personal y tampoco responde. Y eso es algo que, no, hermano, no hemos aprendido ni lo mínima idea. Y tenemos que tener cuidado con eso. ¿Sabe que muchas veces el enemigo nos gana ventaja en eso? Nos quita la palabra. Iglesia, esto es verdad interesante, serio. Y por eso es que muchas veces estamos meditando, por eso es que muchas veces la palabra no toma lugar en nuestro corazón, es robada. Y por eso es que no cambiamos. Seguimos siendo los mismos de siempre. Porque la palabra de Dios no toma lugar allí, no hay fruto, no germina, no crece y no da fruto. No, tenemos que el enemigo no robe lo que se siembra en nuestro corazón. Hablando de la palabra de Dios. Ahora, si es algo malo, no, eso ni deje que llegue a su corazón, ¿verdad? Si es algo de que viene una crítica, por ejemplo, no, eso no lo permita llegar a su corazón. Se va a llenar de amargura. Entonces estamos haciendo énfasis de eso. Ahora yo quiero que usted se comprometa. Traiga su libreta, tómenos todos los apuntes, tome apuntes importantes, por ejemplo, la lectura bíblica, detalles que sobresalen, hágalo. Y a veces usted me ve con esa cosa electrónica, yo ahí tomo mis apuntes, lo más que puedo, o la mayoría yo tomo. Y ya lo hago, y lo hago porque yo quiero aprender. Y yo creo que usted también quiere hacerlo. Entonces, de esa manera, ¿tiene alguna pregunta en esta tarde? Porque solamente era la introducción, o algún comentario, o alguna pregunta relacionado al tema o relacionado al anterior, que a veces quedan preguntas y no se respondieron o no se dio el tiempo para hacer, hermano. ¿Sí me explico? Entonces, si no, vamos a ponernos de pie en este lugar. Póngase de pie, por favor. 31:31 de Jeremías, haciendo énfasis del nuevo pacto que Jesús hizo, y es lo que vamos a estudiar, parte, ¿verdad?, del nuevo, específicamente los evangelios y el libro de los Hechos. Vamos a dar gracias al Señor, damos gracias a Dios por la vida de cada uno. Yo voy a dejar al anciano, ¿usted va a orar? Y vamos a orar, tenemos un buen tiempo para hacerlo. Tenemos un buen momento para hacerlo, iglesia. Iglesia, escúcheme esto.
Si es tiempo de orar, oremos. No ande caminando, al menos que por una emergencia caminemos. Vamos al lugar, allá va por una emergencia. Escúcheme. Si no aguante, está bien, vaya, pero si se aguanta otro ratito, no. No ande para allá, para acá, haciendo esto, haciendo lo otro. Por favor, enfoquémonos. De verdad me gustó algo que el hermano, no me gustó mucho, la palabra fue poderosa la de anoche, pero algo que me alegró mucho el corazón, el hermano Wenceslao se hizo énfasis de algo que enseñamos allá. Y te dice, ¿y cuándo habló Carlos eso? Lo enseñamos cuando nos tocó ir allá. Y él se le quedó la palabra. ¿Me escuchó? Y él dijo, me acordé de Navarro. Pero no es que me acordó de mí, se acordó lo que hablamos allá. Que por estar desenfocados, enfoquémonos, hermano, en la oración. Si es la oración, la oración. Voy a dejar al anciano en este momento. Aleluya. Damos gracias al Señor por esta poderosa enseñanza de esta tarde. Así que les bendigo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Bienvenidos todos, que venimos para alabar y glorificar el nombre de Dios. Y para eso tenemos que venir de rodillas, primeramente pidiéndole la dirección a Dios, que sea Dios ayudándolos. Dice que los cristianos tenemos el poder a través de la oración. Cuando oramos, algo tiene que pasar. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas también. Pero cuando oramos, es cuando lo fortalecemos, nuestra vida espiritual también, y tenemos una comunión con Dios. Y hay que exponerle las cosas al Señor tal como las sentimos y como queramos pedirlas. Oremos así. Aquí está el hermano el Ujier que está ahí, me gusta la forma como ora él. Él ora con fuerza, que todo el mundo oye la petición que él está. Y esa es una cosa muy importante, orar con fuerza, a que el vecino que está al lado de nosotros nos escuche lo que estamos orando. Si estamos pidiendo por alguna petición, también él se puede agregar y dice, bueno, yo también me uno a orar por la petición que tiene el hermano. Hay que pedir con fuerza y decirle a Dios lo que sentimos en nuestro corazón, la necesidad que estamos pasando. Para eso venimos a la iglesia, porque a eso estamos acá, para pedirle a Él las cosas que necesitamos, que nos dé la fortaleza en la área que nosotros estamos necesitando. Así que no tengamos pena de hablarle a Dios tal como nosotros estamos sintiendo. Por eso es bueno que oremos de esa manera, con todas las fuerzas de nuestro corazón, de nuestra mente, y oremos en la dirección que Dios nos pide que oremos a Él. Así que vamos a venir de rodillas en esta hermosa tarde, pidiendo la dirección a Dios. Después de la oración vamos a seguir, después de las alabanzas. Va a haber un tiempo también para alguien que quiera testificar. Le vamos a dar un tiempo para que todos estemos bajo la dirección de Dios. Así que en esta hora yo vengo delante de ti, Padre. Pasen adelante los que